Momento de abrir nuestro espacio Hablemos Clara y hoy en Buen Día recibimos a José Arenas. Es escritor y músico. Ejerció el periodismo cultural en Uruguay y en Argentina y es uno de los autores contemporáneos del tango. Su música es cantada por intérpretes en ambos lados del Río de la Plata. Y es un gusto recibirlo. ¿Qué dice? ¿Cómo va, Jaime? ¿Todo bien? Muy bien. En realidad tendríamos mucho para hablar, porque además sos muy prolífico, estás editando libros como locos, pero... Soy un pesado. No, está bien, además. Formás parte de esa generación tan inquieta que mencionaba recién Jimena, pero hoy te trajimos fundamentalmente para hablar de uno de tus últimos libros, que el otro día, conversando en la radio y posteando la entrevista sobre tu libro dedicado a Gustavo Nochetti, había gente que decía, gracias a Gustavo Nochetti empecé a escuchar tango, ¿sí? Y me pareció muy fuerte ese tipo de testimonios, porque también no es una voz, falleció muy joven, hace unos cuantos años, y no es una voz que se escuche frecuentemente. No, creo que fue una voz muy importante para el tango uruguayo. Sí, absolutamente. Bueno, entre los que empezaron a escuchar tango por Nochetti fui yo. Ya cuando había fallecido, pero igual. Sí, no es una voz frecuente en el tango uruguayo, su timbre de voz no es frecuente, su fraseo no es frecuente, su forma de interpretar no es frecuente en el tango uruguayo. Y una cabeza para Y una cabeza muy adelantada. Sí. Entonces, la voz de Gustavo Nochetti proponía un tango que era muy vanguardista, que se alejaba de los clichés del tango, nunca incluyó prácticamente ningún tango en lunfardo, nunca eligió el acompañamiento de las guitarras criollas, nunca cayó en estilos tradicionales del género, en formato, Porque hoy está en muy de estética. moda que canten tango, todos cantan tango, pero Todos cantan Gustavo, tango. sí estamos hablando de básicamente los 80 y los 90. Sí, exacto, una época que era muy dramática para el género. Exacto. Él como que abrazó la bandera y fue, no te digo el único, pero Sí, de los que más se destacó. Sí, no fue el único, pero hizo del tango una militancia junto con un grupo de cantores, de cantantes, de mujeres cantoras también, de músicos, de compositores que quedaron ahí copando la parada, haciendo el O sea, aguante. más de o alguna menos la manera. época que le tocó vivir a Julio Sosa, en los 60. Sí, con es el una tango situación similar, claro. El tango en declive a nivel popular, Sí. y ellos tratando de Exacto, tener la sí, brasa encendida. Absolutamente. Julio Sosa estaba un poco más solo que Gustavo. Sí. Gustavo ya agarró a algunos contemporáneos jóvenes, pero claro, no tenían ninguna visibilidad en ningún medio. Después, cuando aparecieron los programas estos como Grandes Valores del Tango o La Botica de Tango, se dio una visibilidad, pero también era una visibilidad medio... Eso en Buenos Aires. Acá estaba, en este canal estaba Renonville, ¿te acuerdas? Lo mencionamos Claro, el otro día. sí, Con, y, Gustavo, con Arturo Ochoteco. Exacto. Y estaba, creo que era acá también. No sé, Mansi. Miguel Ángel Mansi, Mansi. sí, claro. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, había... Pero de todas maneras, eran programas que ponían la visibilidad del tango casi como una especie de cosa freak, así, de medio de exhibición, prácticamente. Bien, y el perfil que acabas de editar, que se llama El favorito de los hados, es el primer perfil, la primera biografía, que en realidad es muy particular, porque son textos, entrevistas, es como un gran puzzle sobre Nochetti, ¿no? Sí, es la primera, es el primer perfil, la primera biografía. Qué estampa tenía el guacho, qué impresionante. Sí. Además tenía esa cosa, eso sí era una herencia de Sosa, ¿no? De saber manejar los tiempos televisivos, las cámaras, estar ahí, cuidar la estética. Eso era muy de Julio Sosa. ¿Qué representa, no? Nochetti más allá? Porque él va más allá, y en el libro lo planteás, va mucho más allá de ser un cantor de tangos contemporáneo. De hecho, lo decía en una entrevista que yo cito en el libro, él decía que él no se consideraba colega de los cantantes de tango. Él se consideraba colega de Jaime Ross, de Fernando Cabrera, de Laura Canoura, en el estilo, ¿no? En el estilo de formar su equipo, en el estilo de formar su música. Él decía que era colega del Pepe Guerra, él decía que hacía canto popular. Un canto popular ciudadano, claro, que tenía que ver con el tango, pero que tenía una impronta de canto popular, de música popular, ciudadana. Claro. No quedarse en la etiqueta del tango. Recordemos que murió en un accidente de tránsito. En el 2002. En el 2002. Es decir, hace 20 años casi. En diciembre del 2002. Exacto. Y al revés de muchos casos donde la muerte violenta termina poniéndole en una visibilidad
Yo no sé si es porque el año de la crisis, porque fue a fin de año o por qué, pero Nochetti no ocupa ese lugar de esos muertos ilustres del tango. No, porque por varias cosas que mencionabas, por el año de la crisis, por el año en que fue, por la época del año, pero también porque las grabaciones de Nochetti no habían circulado tanto. Él había empezado a grabar comprometidamente en el 98 con el disco Excesos, que es un disco que es mojón en la música popular uruguaya. ¿Ese es el que produjo Fernando Cabrera? No, ese es el anterior, Somos los Ilusos. Pero Excesos es un disco que es absolutamente renovador. Y lo que representa Gustavo, que como yo digo en el libro, es la voz del futuro. Es una voz que todavía está por nacer, que ni siquiera nació, está por nacer. Todavía él tenía una visión de futuro. Hoy vos lo seguís escuchando y sigue adelantado. Y murió hace 20 años. Yo te decía el otro día, tiene un disco dedicado con tangos o canciones, si querés, dedicadas a Woody Allen. Exacto, tangos en homenaje a Woody Allen. Es muy, Sí. es un bicho raro. Sí, Y ese disco, es precioso el disco. ese disco es hermoso y tuvo muy poca difusión, Sí. lamentablemente, porque fue el año en que se le armó el quilombo, el lío a Woody Allen con todas las denuncias y Mia todo Farrow. eso. Ah, fue el mismo, fue el El año 92, claro. Ah, mirá Por vos. eso el disco quedó medio que Mirá vos, por ahí, no tenía pero presente es esa. un gran disco. Ese además, uno de los últimos discos con gran orquesta, porque está la orquesta de Garelo. Nada menos. Orquesta grande, 20 músicos, mucha producción y los textos de Horacio Ferrer, ¿no? Ujú. Bueno, ahí hubo una dupla con Ferrer muy importante. Sí, Ferrer es muy importante en la vida de Nochetti. Él mismo lo dice que es casi un capítulo en su vida. Ferrer lo interpreta muy bien a Gustavo. Gustavo interpreta muy bien las obras de Ferrer, pero Ferrer sabe escribir casi para Gustavo. Sí, bueno, la versión de Viva el Tango es espectacular. Sí, ahí hay directamente una creación de Gustavo de un nuevo clásico. Es decir, es una obra que se estrena en el 88, se graba en el 87, pero que hoy es un nuevo clásico. Hoy, dentro de los nuevos clásicos que tiene el género, está Viva el Tango. Es como una revival, de alguna manera, de lo que pasó con Balada para un Loco, ¿no? Se necesitaba algo que diera un empujón para arriba al tango. Con Balada para un Loco se hizo de una forma mucho más masiva. Estamos hablando 69. Y en el 87 con Viva el Tango, que además es un álbum conceptual, donde hay obras de Garelo y de Ferrer, también con gran orquesta de Garelo, y la voz elegida es la de un Gustavo de 20 años prácticamente. También en un posteo, Tabaré Leighton, con mucha honestidad intelectual, dice que Gustavo Nochetti fue la última gran voz que tuvo el tango en el Uruguay. Es probable, sí. Por lo menos hasta este momento. No Sí, sabemos donde hay mucha efervescencia. Bueno, lo que pasa es que, claro, este tipo de efervescencias tiene que consolidarse. O sea, No, y además este tipo de efervescencia tiene 5 años, 6 años, 10, que no es nada. no es nada. Pero sí, probablemente es la última gran voz uruguaya, por muchas razones. Y no es solo un cantante, no es solo una voz, es un artista, Gustavo. Es un creador, es alguien que está pensando en todo, no es alguien que se para a cantar. Es alguien que piensa su colchón musical, su acompañamiento, su estética, su repertorio, su ética. Claro. No estábamos acostumbrados a que los cantantes de tango tuvieran todo ese entorno, porque era en general una sucesión bastante previsible de canciones. Sí. Y sigue siendo. Sí, sigue siendo. Pero los referentes y los antecedentes de Gustavo son el polaco, Claro. son Rubén Juárez y Raúl Lavie, que eran 3 cantantes que tenían más o menos esa idea de decir, a mí me acompañan estos músicos, tengo estos arreglos, tengo este repertorio, hago esto, mi forma de presentarme es esta. Es decir, conciencia artística más allá de solamente de una enormísima voz, ¿no? El favorito de los hados, al libro de José Arenas sobre Gustavo Nochetti. Hay que meterse en esa historia, hay que meterse en esa vida, como él contaba, ahí está la tapa del libro. Pese en el hielo es la editorial. Cuando vayan a la librería, digan el nombre de la editorial, que es muy importante también para que el librero lo ubique. Y además meterse después en los discos, en la música que está toda en YouTube. Gracias, José. Es un gusto recibirte. No, que pases gusto muy bien.